atención y vamos a pedirles que nos den unos minutos solamente. Después de esto, pues todo podemos nosotros de alguna manera incluso disfrutar de este día hermoso aquí, también de compras, de proyectos que se tienen. Gracias a Dios por todas las cosas que están a nuestro alrededor, aleluya. Y saludamos en esta mañana con la paz de Cristo a todos, pidiéndole a Dios que nos permita hallar gracia delante de este pueblo hermoso, y pidiéndole también a Dios que nos permita compartir cosas que son una necesidad para nosotros, el hacérselas saber al pueblo. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a mirar. El pecado no lo podemos mirar con estos ojos, pero podemos palpar que está destruyendo muchas vidas y está destruyendo muchos seres humanos. Así es que vamos a invitarles esta mañana. Voy a hacer una oración y vamos a empezar esta mañana. Vamos a hablarles un poquito de lo que es esto que no se ve pero que está entre nosotros, esto que ha hecho algunas tragedias en muchos seres humanos hasta perder la oportunidad de estar en la eternidad con su Creador, aleluya. Y usted y yo tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que hay muchas cosas que están en nuestros medios, las cuales son para bien, pero hay muchas cosas también que son para mal. Y estas cosas que son para mal son las que en muchos de los seres humanos hoy en día están reinando, lamentablemente. Amén. Así es que empiezo con una oración dándole gracias a Dios por el privilegio de pararme en este lugar y alzar la voz y hacerles saber a aquellos que escuchan que tenemos todavía a favor un Dios de misericordia. Tenemos todavía a favor un plan que Dios forjó a través de un sacrificio que Él vino y dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a orar en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad. Gracias también, Padre amado, porque a través de los días, de los meses, de los años, nos da la oportunidad de mirar que tu misericordia ha sido extendida cada día a favor del ser humano. Gracias, precioso Dios, por esta mañana estar aquí, Señor. Gracias por los que están en este lugar trabajando, por los que están en este lugar de compras también. Gracias, poderoso Dios. Gracias porque los que nos permites estar aquí para dar a conocer este propósito tan grande que es el propósito de salvación. Están aquí trabajando también para hacerle saber a la gente que eres el Dios de amor, el Dios de misericordia. Pedimos, Señor, que tú, Padre amoroso, nos permitas esta mañana disfrutar de esta palabra. Unja mis labios, mi mente y el corazón, y permitas, poderoso Dios, que fluya esta palabra en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les quiero leer una porción bíblica aquí en el capítulo 7 del libro de Romanos. Y realmente les quiero decir que hay algunas cosas que tal vez usted ni se pueda imaginar. En el primer o en el principio, en el primer tiempo que vivió el ser humano aquí en la tierra, había una dispensación que se llamó esa dispensación de inocencia. Y allá no tenían una ley, se puede decir escrita como nosotros la tenemos en la palabra, pero esa ley de todas maneras existió, aunque no se escribió como ley, pero era un mandamiento que le había dado a Adán. Y ese mandamiento, antes de leer aquí en el capítulo 7 del libro de Romanos, para no irme tan lejos allá a Génesis, porque ya cuando crió Dios al hombre, dice que lo crió a imagen y semejanza de él. Cuando lo hizo, la creación del hombre, y le dio una ordenanza, dice: de todo árbol que está en el huerto puedes comer. Esto para no irme hasta allá, que está en el capítulo 1 del libro de Génesis. De todo árbol podía comer, menos del árbol que estaba en medio del huerto. Y aunque no tenía una ley escrita, el hombre tenía una ley encomendada que tenía que respetarla. Y esa ley
definitivo fue la que rigió y se manifestó. Porque cuando el hombre pecó y comieron de ese fruto o desobedecieron esa palabra, el hombre fracasó y cayó de la gracia de Dios, y el hombre quedó fuera del Edén, fuera de ese lugar hermoso que le proveía a Dios todo, lo cual no tenía preocupaciones de nada. Les quiero decir que la única preocupación era comer y alimentarse, y no había pecado en ese tiempo, no había malicia, no había nada que lo perturbara. Pero esa ley fue quebrada, o ese mandamiento fue quebrado a través de la desobediencia. Y hoy en día, precisamente, una vez más vengo a decirles, cuando el hombre se dio cuenta que había una ley, fue cuando Dios la estableció, y muchos de los seres humanos sabemos que la desobediencia viene a ser transgresión de la ley. Entonces, lo que dice aquí en el capítulo 7 del libro de Romanos, estamos hablando de la ley que Dios forjó. Dio 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos, muchos de los seres humanos los hemos escuchado, incluso nos los han tratado de enseñar a todos los seres humanos. Algunos no hemos puesto atención, pero esa ley, aunque usted no diga que es ley de Dios, esa ley es la que usted y a mí un día nos va a juzgar. Y vamos a ser juzgados por esta palabra, porque esta palabra se escribió para que fuera manifiesta la desobediencia también. Y lo que dice aquí en el capítulo 7, en el verso 7 para adelante, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y este punto es lo que estamos pasando aquí. Dice, primero les voy a leer y después les voy a explicar. Dice: de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Este es uno de los mandamientos que está en la ley. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiera ley de Dios, no hubiera pecado aquí. Amén. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí aquel mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. No hagas una pregunta, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, una vez más, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo les leí esta porción bíblica y es un mensaje completo. Después tenemos la lucha de la carne con el espíritu. Y esto es para que usted y yo concienticemos que estamos viviendo una etapa donde reina dos naturalezas en nuestro ser. Y esas dos naturalezas usted las puede palpar si es atento a sus sentimientos, a sus acciones. Si usted se observa a sí mismo, se va a dar cuenta que realmente usted, dentro de usted, sabe que hay un Dios. Pero dentro de usted también sabe que usted no está interesado en obedecer a Dios. Y esta es una ley que se llama pecado, que perturba lo que Dios tiene propósito para nosotros en este cuerpo físico. Debería de reinar el Todopoderoso, lo santo, lo puro, lo recto, la verdad, la lealtad a Dios. Pero hay otra ley que está entre nosotros, que es pecado. Y esta parte que está de nosotros, en nosotros, que es pecado, es la que gobierna en muchos de los seres humanos. Y este pecado es el que ha matado y sigue matando a multitudes. Hoy en día les quiero decir que el ser humano le teme a muchas enfermedades que están en nuestros medios. Pero sin darse cuenta, está participando de muchas enfermedades espirituales, las cuales lo mataron ya espiritualmente. Esto quiere decir que usted y yo, muchos de nosotros no nos dábamos cuenta que nosotros estábamos muertos en vida. En otras palabras, el pecado mató el ser espiritual que vive en cada ser humano y lo sigue matando. Y a los que ha vuelto a la vida el Señor, el propósito de este pecado es matarlos también. Y este es el plan del enemigo. Aún los que ya alcanzaron la gracia y han sido levantados por nuestro Dios, el plan del enemigo es conquistarlos con el pecado y volverlos a llevar a la muerte. El libro de Efesios capítulo 2 nos enseña un cuadro donde usted y yo vamos a poder mirar que realmente nuestro Dios nos trata de hacer saber las cosas antes de tiempo, para que usted y yo estemos al pendiente de las cosas que están entre nosotros. Y algunas son para vida, pero otras son para muerte. Las que son para vida, nos cuesta a nosotros interesarnos en ellas. Nos cuesta a nosotros mantenerlas en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la ley de muerte quiere que permanezcamos en muerte. Y dice la Escritura, no lo digo yo, el mismo Dios que creó todas las cosas nos está enseñando a través de su palabra que realmente es un imperio de muerte en el que reinamos y no nos damos cuenta. Y para andar en novedad de vida en este imperio de muerte requiere de que usted y yo vengamos al Criador. Y dice la palabra en contexto que usted y yo, aún creyendo en Cristo Jesús, aunque andemos en un valle de sombra de muerte, no debemos de estar temerosos. En sí, primeramente, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él dice en la palabra de Dios que él le permitió al rey David mirar el valle de sombra de muerte. Y les quiero decir que aún andando en ese valle de sombra de muerte, andando con Dios, estamos en victoria. Pero acá en el libro de Efesios, lo que dice ahí, dice, y Él os dio vida a vosotros. Todavía usted aquí y yo tenemos la oportunidad de visualizar cómo Dios en este imperio de muerte está levantando hombres que están muertos espiritualmente. Hombres que no se interesan por Dios, que están muertos por el pecado, que no son sensibles a la palabra de Dios porque el pecado los ha matado. Pero que a través de la palabra Dios les da la oportunidad de poder volver a la vida. Y dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto nos permite mirar que el pecado es un delito que mata al ser humano espiritualmente. El pecado es un delito que al hombre
hace inservible para Dios. Y el propósito del hombre aquí se pierde porque el hombre fue hecho para honra y gloria y alabanza de Dios. Pero el hombre sin Dios está muerto. Para que el hombre pueda estar en novedad de vida, tiene que estar conectado a la vida que es Cristo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, dice, no dice nadie va porque Él era el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la vida es Cristo Jesús, la vida es Dios mismo. Igual ahorita tenemos utensilios que son eléctricos. Y esos utensilios eléctricos, desconéctenlos de la electricidad y al cabo de unas horas o días, si no están conectados a la electricidad, están muertos. Pues les quiero decir que nosotros no son unos días, ni son unos meses, son años desconectados del Creador que estamos los seres humanos. Por lo tanto, estábamos muertos, dice la Escritura aquí, en delitos y pecados. Y estos delitos y pecados son los que mantienen al hombre en ese estado de muerte. Es una enfermedad que mata, el pecado es una enfermedad que mata al hombre espiritualmente. Y es por eso que Dios dice aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y si sigo leyendo, dice, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu opera en hijos de desobediencia. Un espíritu de muerte. Un espíritu donde ha aniquilado espiritualmente a multitudes. Y Dios viene a darle la oportunidad a los muertos que están en pecado de volver a la vida. Pero para poder volver a la vida necesitamos venir a Cristo. Si nosotros no nos interesamos por esta dádiva que Dios hizo y este sacrificio, nunca vamos a levantarnos de ese estado de muerte espiritual. Lo cual le conviene al enemigo que usted no escuche esta palabra, que usted no se interese por su Creador, que usted no busque a su Creador, porque en ese estado, usted si llega a morir, yo si llego a morir en ese estado de pecado, triunfó la muerte, triunfó el enemigo de nosotros. Y va a ser por la eternidad. Este evento lo tiene preparado el enemigo también por la eternidad. Esta enfermedad de pecado ha destruido multitud de almas. Pero también les quiero decir que nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra ha dado vida a multitud de vidas, también a multitud de almas. Y esas multitudes son las que tenemos que levantar la voz y decirles que el Dios de misericordia se ha interesado en usted que estaba muerto. Se ha interesado en usted que está muerto en delitos y pecados. Y ahora usted y yo no tenemos excusa porque sabemos que hay una palabra. Y esa palabra la dejó escrita como mandamiento. Los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero aquí nosotros quebramos el primer mandamiento, el segundo y todos. Porque en vez de poner a nosotros, a Dios en primer lugar en nuestra vida, lo tenemos al último si nos queda tiempo. Si nos queda tiempo, escuchó esto. Eso es lo que es en la vida de muchos. Si nos queda tiempo, entonces acudiremos a las cosas de Dios. Pero Dios dice buscar a Dios primeramente. Esto es un mandamiento. Buscar a Dios en primer lugar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto es buscar a Dios. Buscar a Dios no quiere decir que usted lo deje al último. Sino amar a Dios es que usted ama más a Dios que todas las cosas que nos rodean. Le quiero decir que ciertamente aquí tenemos nosotros un sistema donde el que no trabaja pues no come. Pero ciertamente para todo hay tiempo, dice la palabra de Dios. Y ese tiempo tenemos nosotros que administrarlo. Somos administradores de un tiempo para vida o de un tiempo para muerte. Este tiempo para usted y para mí es preciado porque ¿sabe qué? Si nosotros no aprovechamos el tiempo, vamos a levantarnos un tiempo cuando Dios, aún a los pecadores,
pecadores y a los que fueron salvos los va a llamar. Todos vamos a comparecer en su presencia. Y les quiero decir que yo no sé qué va a pasar ese día. Para muchos, ¿qué excusa van a poner o qué excusa vamos a poner? Porque Dios nos ha llamado de una y otra manera. Sigo leyendo un poquito más para reiterar esto. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales dice también, todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto Dios lo pone. ¿Sabe que no es porque Dios esté a través de su ira vaya a estar ahorita castigando al hombre con pecado? No, ahorita el pecado está reinando por voluntad propia en el hombre. Va a llegar el tiempo que usted va a desear haber escuchado y puesto atención a las cosas que Dios tiene en planes. Pero les quiero decir, para muchos va a ser tarde. Porque dice la palabra de Dios que cuando usted está en este cuerpo físico es cuando tiene que hacer decisiones. Hoy en día podemos mirar que los muertos que están sepultados, ellos ya no tienen ninguna actividad física. Ellos, aunque quisieran regresar y hacer algo bueno aquí en la tierra, y si ya se dieron cuenta que ellos estuvieron equivocados todo el tiempo de su vida, ya no tienen la oportunidad para regresar y arreglar las cosas que tenían que haber arreglado antes de morir. Y ese es el problema que tenemos en los seres humanos, que nosotros muchas veces dejamos lo primero para el último, y las cosas de alta importancia nosotros las dejamos si nos queda tiempo. Es por eso que estamos en la condición que estamos los seres humanos, porque hay muchas cosas que pudiéramos hacer y pudiéramos estar mejor, pero por nuestra negligencia, por negligentes, nosotros estamos en ocasión viviendo las situaciones que vivimos físicamente. Muchos de nosotros, precisamente a este cuerpo hoy en día le estamos dando muchas cosas que le afectan. Aún carnalmente estamos afectando esta carne. Aún físicamente le estamos dando algo que no es lo apropiado para esta carne. Y los resultados los tenemos hoy en día en muchos de los seres humanos, que aún físicamente estamos enfermos porque abusamos de las cosas que nosotros mismos comemos físicamente. Los que toman por tomar, los que fuman por fumar, los que se drogan por drogarse, los que se prostituyen por prostituirse, y todo. Aquí hay una lista grande de tantas cosas que han destruido el cuerpo físico. Pero aún así, en ese estado físico como se encuentre, si usted viene a Cristo, lo más importante es la salvación, la sanidad de su alma, es la salvación. Porque este cuerpo físico ciertamente va a perecer, esté bien o esté mal. Y puede estar deshecho este cuerpo físico, pero mientras Dios le tenga ese hálito de vida es con un propósito, para que alcance su redención de su pecado. Pero si el hombre no se interesa, un día va a volver en sí y va a mirar que mucho tiempo le dio el Creador, pero no lo aprovechamos. Dice el verso 4 del capítulo 2 del libro de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y sigo leyendo, dice, por gracia sois salvos. Gracias, hermano. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y algunos de los que están aquí van a decir, ¿cuáles lugares celestiales son los que están sentados? Este es un estado, hermanos. Este es un estado. Usted no va a poder mirar los lugares celestiales si usted no viene a Cristo. Con esos ojos no alcanza a mirar ni el pecado que está en usted, menos las cosas celestiales.
Pero cuando usted viene a Cristo empieza a vivir una vida diferente, donde empieza a disfrutar cada tiempo. Y les quiero decir que en todo hay un propósito, porque Dios está propiciando bendiciones cada día. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a Dios, porque entonces las empieza a disfrutar y decir: gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de moverme. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de estar enfrente de este pueblo y decirles que hay un Dios de misericordia, el cual tiene un plan para salvación, para todos sin excepciones. Gracias a Dios. Sigo leyendo. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, porque hay muchos de los seres humanos que pueden decir: yo soy bueno. Y sí tenemos muchos seres humanos que son muy buenos. Pero les quiero decir que el ser bueno no es una garantía de alcanzar la salvación. Aquí hay muchos Cornelios, puede decirse, que son personas que tienen buenas actitudes, tienen amor. Puede ser que hasta ayunen y oren, que lean la Escritura y la conozcan. Pero aún así, si no entra por la puerta y no es bautizado en nombre de Jesús, dice la Escritura, no lo digo yo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí, para empezar, aunque usted sea bueno, si usted no cree cuando se bautiza, no es algo que yo escribí, es algo que está escrito por Dios. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora tenemos que mirar, no es cualquier bautismo. El que creyere en quién y en el nombre de quién. Dice que todos los que se arrepintieron y fueron bautizados, se bautizaron en el nombre de Jesucristo, los que dan testimonio de la palabra de Dios. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y no se bautizó ningún niño. Para que usted mire, ahora no concordamos muchas veces con la palabra, pero nosotros nos llena muchas veces las tradiciones, las costumbres y también los dogmas de los hombres. Incluso aquí pudiera decir usted está hablando, pero ¿sabe qué? Lo que dice la Escritura es lo importante. Lo que dice la Escritura es la garantía para usted y para mí, para alcanzar las promesas que están aquí. Nosotros no somos cualquier persona, usted tampoco es cualquier persona, es algo muy especial. Dice la Escritura, no lo digo yo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras deben de ser el fruto de un arrepentimiento y de ser hechos hijos de Dios. Pero le quiero decir que por obras dice la Escritura que no se puede salvar nadie. Pero sí le quiero decir que las buenas obras son frutos. Pero para que den frutos necesitan nacer de nuevo los seres humanos. Lo que estamos nosotros hablando es algo que usted y yo es algo que usted y yo tenemos acceso. Es algo que usted y yo podemos alcanzar. Porque Dios lo puso para que todos lo alcanzaran. Él no quiere que nadie se pierda. Reiterando una vez más, el pecado que mora en mí, ese pecado no lo alcanza a mirar el hombre. Yo y usted tenemos la oportunidad de mirar muchas cosas, pero no podemos mirar el pecado que mora en nosotros. Eso es algo trágico. Porque ¿sabe qué? Podemos mirar muchas cosas, pero tampoco podemos mirar la gracia que Dios nos está ofreciendo. Por eso es que no nos interesamos en ella. Esta gracia no es cualquier gracia. Es la salvación para su alma. Es algo que Dios propició por amor. Es algo que Dios tiene para todos, pero que no todos han mirado. Por eso estoy aquí, porque Dios me permitió mirar.
que sin Cristo estoy perdido, que sin Cristo yo no valgo nada, pero con Cristo estoy yo completo. ¿Y sabe qué? Él es mi protector. Dice la Escritura, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que Dios nos ha permitido mirar. Morar bajo la sombra del Omnipotente es estar en novedad de vida por siempre. Aunque alguien destruya este cuerpo y lo mate, de todas maneras Dios tiene una promesa que aún del pueblo de la tierra nos va a levantar un día para la alabanza de su gloria. Y usted y yo tenemos la oportunidad de creer o no creer, de mirar o no mirar. Cuando usted alcance a mirar estas cosas y las mire como Dios las tiene para usted, y que es un Dios que cumple sus promesas, de seguro nada lo va a apartar de Dios. De seguro nada va a impedir que usted reciba la salvación. Pero mientras usted no mire lo que Dios le está ofreciendo, va a seguir aún en su misma necedad, en su mismo pensar. Y así estaba yo, sin Cristo. Yo estaba viviendo una vida de necedad. Me hablaban que había un Dios de misericordia, pero yo pensé que estaba completo en lo que yo pensaba y creía. Y les quiero decir, no juzgo a nadie, porque yo fui celoso de lo que yo creía. Yo fui celoso de tal manera que sabe que estaba dispuesto a pelear por lo que yo creía. Hoy en día les puedo decir que yo no estoy dispuesto a pelear por lo que creo, pero sí estoy dispuesto a pelear por ser fiel a Dios. De tal manera que no pelear físicamente, pero sí pelear con el enemigo, que son principados y potestades que vienen constantemente y me están tratando de afligir y invitarme a hacer la desobediencia. Estas son las cosas que usted no alcanza a mirar. Ahora el enemigo yo lo miro venir desde lejos y sé cuando viene para perturbarme, pero ¿sabe qué? En el nombre de Jesús da la vuelta y se va para atrás, porque no tiene el poder, y el Dios me ha dado el poder para yo estar sobre su cabeza. Lo tengo bajo mis pies. Si yo le doy la oportunidad, entonces esto cambia. Pero si yo vivo en Cristo, Él no tiene ni parte ni suerte en mi vida. Esto es algo maravilloso. Una vez más reiterando, volviendo atrás a donde empecé. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sino si la ley no dijera, no codiciarás. Si usted no conoce la palabra de Dios, déjenle, voy a decir que la codicia está en nosotros. Y miren, aquí estamos en un lugar público, pero de seguro usted ve y va pasando gente aquí, va mirando hacia alrededor, y hay algunas cosas que nosotros como seres humanos las codiciamos. El hombre en ocasiones codicia a la mujer al hombre. En veces son cosas materiales, en veces son cosas físicas. Pero la codicia está entre el mundo. Y es un pecado que no se mira, pero se siente. ¿Sabe qué? Usted debe darse cuenta que el diablo también es verdadero, es real. Ese tiene aquí tiene sus medios, cómo funciona. Y a través de la codicia a muchos los tiene enredados. A muchos los enredó y a muchos todavía los tiene en este tiempo enredados. Pero no nomás en la codicia, hermanos. Hay otras cosas aparte de la codicia. Hay otras cosas que el hombre en ocasiones se interna en ellas. El no robarás también es uno de los mandamientos. Pero aquí también todavía entre nosotros hay personas que aparte de codiciar roban también. También está escrito por Dios. No nomás todo esto que le estoy diciendo, hay muchos, son 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, les quiero decir que nosotros los pasamos por alto. Pero es el único medio que usted se da cuenta que usted es transgresión de la palabra. Que usted está transgrediendo, está sobrepasando lo demandado por Dios. Y no se da cuenta que es el pecado que a nosotros nos ata a la maldad, nos ata al enemigo de nuestra alma, que es el adversario, el diablo. Y usted y yo tenemos que estar velando y orando. Pero ¿cómo vamos a velar y orar si ni siquiera sabemos contra quién estamos peleando?
Les quiero decir que a través de la palabra, a través de la ley de Dios, se conoce y se alcanza a distinguir el pecado. Si usted no conoce la palabra de Dios, no va a distinguir el pecado y le va a llamar bueno a lo que es malo. Y va a participar de lo malo pensando que es bueno. Esto está pasando en multitud de seres humanos. Participando de maldad y de desobediencia pensando que están bien. El verso 8 del capítulo 7. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiera ley de Dios, no hubiera pecado. Pero les quiero decir que por causa de que Dios estableció como ley la palabra, ahora hay pecado en los seres humanos. Pero tomemos en cuenta, la ley no es mala. La ley nos hace saber lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Hoy en día, les voy a dar un ejemplo aquí. En las ciudades tenemos nosotros cosas que la ley ha puesto para bien. Si no hubiera semáforos en las intersecciones, ¿sabe qué? Habría multitud de accidentes. Si no hubiera límites en las carreteras, hubiera multitud de muertos. Y la ley es buena o es mala, es buena. Pero los que transgieren la ley o los que traspasan la ley sufren consecuencias todo el tiempo. La ley de Dios también, aquí no tenemos semáforos ni tampoco tenemos escrituras ahí en el aire o como promociones diciéndole si usted transfiere o es transgresor de la ley de Dios, esto le va a pasar y aquí hay un juez que juzga las cosas. Pero le quiero decir que va a haber un juez que va a juzgar todas las cosas un día. Y estas cosas que usted ignora, aunque las ignore, usted y yo vamos a ser juzgados por Dios, porque las dejó escritas para nosotros. Y la ley de Dios es para todos sin excepción de personas. A todos nos metió en esos 10 barrotes o esos 10 mandamientos, que es una prisión, donde los que salen de la ley salen para la gracia de Dios. Y les quiero decir, nosotros no estamos viviendo conforme a la ley, estamos viviendo conforme a la gracia. Pero para disfrutar de la gracia tenemos que conocer la ley de Dios. Dios propició a través de su palabra la ley y la gracia. Hoy en día ciertamente en la gracia disfrutamos de cosas que los que sufren por la ley las tienen que vivir. Les quiero decir que en la ley había mandamientos y rudimentos, que eran como 600 rudimentos y tenían que hacerlos. Hoy en día los que estamos en la gracia nos libró de esos rudimentos. Pero ¿sabe qué? Ahora la ley nos la dio en la mente, en el corazón. El amar a Dios no es cualquier cosa. El servir a Dios no es cualquier cosa. Es la gracia de Dios. El estar en novedad de vida no es cualquier cosa. Es por gracia. Es por misericordia. La gracia de Dios para usted y para mí es algo que nos llega y nos lleva a alcanzar las bendiciones que Dios tiene en propósito para nuestras vidas. Estamos viviendo una etapa donde ciertamente el hombre puede hacer lo que quiera. Porque si la ley de Dios estuviera rigiendo aquí, muchos de los que estamos aquí hubiéramos sufrido consecuencias porque somos transgresores de la ley. Pero déjenle voy a decir, estamos en un tiempo de gracia. Nadie lo persigue porque usted no le sirva a Dios. En este tiempo y en estos países. Pero en los países de Oriente, el que no se sujeta a Dios, el que no vive conforme a los criterios que se están establecidos por Dios allá, son aniquilados. El califato tiene una forma de aniquilar a los que no creen como ellos creen, por celo a lo que ellos creen. Y les quiero decir, no estoy aquí yo para juzgar, pero el califato no tiene la ley de Dios. Pero para ellos es una ley religiosa que se inventaron y están viviendo, lo cual es una ley que el que no vive conforme a lo que ellos tienen en principios de ley religiosa, son muertos o son sus enemigos. Hoy en día, aquí estamos revueltos todos. Y nosotros, aunque usted no le sirva a Dios, aquí alguien puede proclamar y decir que cree en el diablo y nadie le va a decir nada. Porque estamos en un tiempo de gracia.
Pero qué hermoso es usted conocer al Dios creador de su vida. Aún los que creen en el diablo, los crió Dios, nomás que le dieron la espalda a Dios. El mismo diablo fue criado por Dios. Fue un ángel de luz, que fue un ángel, el sello de la perfección, dice la Escritura. Pero aún en esa condición, que era el sello de la perfección, se creyó más que Dios y le dio la espalda a Dios. Hoy en día, también nosotros, aunque no somos o proclamamos que somos el diablo, pero nosotros nos creemos más que Dios muchos. A Dios lo tomamos en poco y nuestra ley es la que rifa y la que reina en nosotros. Pero qué hermoso es conocer a Dios, porque cuando conoce a Dios se da cuenta que es el Dios de misericordia que nos restauró y nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Que es el Dios de amor que cumplió su promesa y vino y dio su vida por nosotros. Y nosotros tenemos ahora acceso a una vida eterna por sus promesas, por su palabra. Sigo reiterando aquí. Verso 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. Miren, cuando usted conoce a Dios, cuando conoce la palabra, se da cuenta, wow, yo estaba muerto en delitos y pecados. ¿Y sabe qué? Lo que dice la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero qué hermoso que después en la otra parte del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si partimos de ahí, tenemos una balanza donde el hombre tiene la oportunidad de seguir en un estado de muerte o creerle al que vino y propició vida y gracia para nosotros. Al que decide permanecer en pecado, debe tomar en cuenta y tener en cuenta que la paga del pecado es muerte. Sin darse cuenta, lo está leyendo, pero ya está muerto. Sin darse cuenta, el pecado ya lo mató desde hace tiempo. Pero ahora, por la gracia más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, estando muerto, puede tomar la decisión. Este muerto físico, el muerto físico no puede tomar decisiones. Pero este muerto espiritual tiene la oportunidad de tomar decisiones mientras está en este cuerpo físico. Lo cual este cuerpo físico lo puede volver a la vida también. Y sujetarlo y permitirle que viva la voluntad de Dios. Pero para esto tiene que reconocer que Dios es el que le está dando la oportunidad. Como testimonio yo les puedo decir lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él me dio vida, yo le podía decir esto, y Él me dio vida estando muerto en mis delitos y pecados. Él me dio vida. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de mirar y de nosotros también determinar y decidir. Si usted quiere permanecer en ese estado de muerte por el pecado, nadie lo puede obligar a volver a la vida. Pero Dios viene a ofrecernos vida a través de su palabra, a través de su misericordia, a través de su sacrificio en la cruz. Verso 10. Dice, allá que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. En otras palabras, cuando usted se empieza a dar cuenta de la palabra de Dios y la ley, se da cuenta que realmente está muerto en delitos y pecados. Y el conocer la palabra le va a permitir mirar que está muerto. Pero le quiero decir que también el conocer la palabra le va a permitir conocer que el Dios de misericordia le quiere dar vida. Y lo quiere levantar de esa muerte espiritual. Y lo quiere poner en novedad de vida. Y ¿sabe qué? Si usted nunca alababa a Dios, si usted nunca glorificaba a Dios, va a empezar a tener novedad de vida. ¿Cómo? Dándole la honra y la gloria al que merece, honra y gloria que es a su Creador. Y va a tener la oportunidad de poder usted proclamar que en Dios de verdad hay vida. Que en Dios de verdad hay la oportunidad de resucitar. Él os dio vida. Por eso hay que, para que el hombre pueda resucitar, tiene que venir y ser sepultado en el bautismo. Pero no puede sepultar a alguien que no cree. Tiene que creer primero. Porque el que cree voluntariamente dice, yo quiero morir para el mundo y vivir para Cristo. Y empieza una batalla en usted.
y empieza una batalla en mí. Y esa es la batalla que estamos peleando los que hemos creído. El pecado nos quiere otra vez contaminar. Nos incita a hacer lo malo, a codiciar, a mirar cosas que nosotros incluso podemos participar robando incluso. Pero ¿sabe qué? Por la gracia de Dios ahora tenemos nosotros límites. Si cruzamos esa línea roja, quedamos otra vez en novedad de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre ya va a tener la oportunidad de mirar con sus ojos espirituales. Eso me va a producir muerte. Aquí hay cosas tóxicas en el mundo y muchos las conocen, incluso las tienen en las tiendas. En muchas de las tiendas las tienen como un veneno. Y sabe que el hombre cuando mira esa señal de veneno, si es inteligente ni lo toma, ni se expone a él. Pero ¿sabe qué? Si alguien no conoce eso, no sabe leer y no conoce eso, lo va a tomar y lo va a matar. Y esto es lo que está pasando con el hombre. Como no conoce el pecado, ¿sabe lo que está pasando? Muchos participan de pecado porque no saben qué es pecado. Pero cuando usted conozca la palabra, se va a dar cuenta qué es pecado y qué no es pecado. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer para estar en vida, en novedad de vida? ¿Y qué es lo que a nosotros nos produce muerte? Todo esto está escrito por Dios. Y les quiero invitar a seguir leyendo esta parte. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso es lo que hace. El enemigo engaña. ¿Sabe qué? Nos pinta las cosas muy bonitas, nos las camuflajea y se miran muy hermosas, pero son prohibidas para los hijos de Dios. Y nosotros participamos porque se ve bien el asunto, pero son cosas que nos producen muerte espiritual. Hoy en día, eso es lo que ha pasado en multitudes. Y hay otros testimonios que el mismo enemigo ha puesto en otros seres humanos. Y hay trabajando personas para el enemigo también. Muchos de los seres humanos dan testimonio de las cosas que son para mal. Miren, entre los jóvenes, hoy en día está un mal que está usando el enemigo. A través de algunos jóvenes se está transmitiendo muerte para otros jóvenes. Les quiero decir que las drogas, a algunos jóvenes les dicen, mira, se siente bonito, éntrale. Pero ni se dan cuenta que eso los va a matar espiritualmente completamente. Y también físicamente. Entonces todo esto es un engaño del enemigo, lo cual ha propiciado para destruir vidas de seres humanos y personas que Dios hizo para la alabanza de la gloria de su nombre, pero que hoy en día están siendo oprimidas por el pecado y están viviendo en un estado de muerte espiritual. Aleluya. El verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego el verso 13 es una pregunta, dice, luego ¿qué es bueno? Luego lo que es bueno, dice, vino a ser muerte para mí. O sea, en otras palabras, lo que la ley es buena y lo que la ley, si la ley es buena, viene a ser muerte porque nos damos cuenta que somos transgresores. Dice aquí, de ninguna manera, amén, en ninguna manera dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero hago. Esto es lo que pasa entre nosotros. Hoy en día ya hay algunas personas que ya se dieron cuenta que lo que están viviendo no es lo que a ellos les convenía. Y hoy en día están sufriendo y quieren salir de ahí. Pero el enemigo no quiere que salgan de ahí. ¿Sabe por qué? Porque él quiere que mueran en ese estado. Hoy en día hay personas que a través de la drogadicción se hicieron adictos y quisieran salir de esa adicción. Pero ¿sabe qué? El enemigo no quiere soltarlos. Es una adicción que los ha tenido y los tiene atados y el propósito es matarlos en esa condición. Pero le quiero decir aún a estas personas que están adictas a algo, que el Dios de misericordia puede cambiar su vida. Que el Dios de misericordia
lo más importante que tiene usted es el hálito de vida. Y ese hálito de vida es el que vale la pena que usted se interese en él. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Dice, ¿qué provecho tienes de aquello en que te afanas? Y no alcanza el hombre a entender. Hay un afán en el hombre. Y el afán del hombre es de continuo hacer el mal en ocasiones. Pero no se ha puesto a pensar qué provecho va a tener del mal. Ese es el problema. Y la otra parte del verso 10 ya, capítulo 3, verso 10 del libro de Eclesiastés dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo o ha hecho desde el principio hasta el fin. No la ha alcanzado a entender. Y es un problema que tenemos los seres humanos. No miramos las cosas hasta que después ya pasaron. Y en muchos de los seres humanos hoy en día se ha escuchado, si hubiera. El hubiera hoy en día está muy frecuente en muchos de los seres humanos. Si hubiera. Y el hubiera, para los que se fueron y ya no viven, es tarde. Hoy en día, si hubiera, ese hubiera, si lo aplicamos en este tiempo, si ponemos atención a las cosas que Dios nos quiere enseñar, algunas cosas usted va a poder evitar y no las va a sufrir. ¿Por qué? Porque el Dios de misericordia, el Dios de amor, nos enseña cómo vivir aquí en la tierra. Y nos permite a nosotros estar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que en Cristo somos más que vencedores. Y dice la palabra de Dios que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo esto la palabra de Dios nos lo enseña. Y esto a nosotros nos impulsa a poder tener en nuestro corazón que nada nos debe separar del amor de Dios. Que nada nos debe a nosotros disturbar del servicio que Dios merece que nosotros le entreguemos. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de elegir y hacer elecciones en las actitudes y las acciones que vamos a hacer nosotros. Pero para esto se requiere que estemos nosotros bien cuerdos, que sepamos que cada paso que vamos dando lo demos con propósito, dirigiéndonos a donde nos queremos dirigir. Aquí el hombre, sin darse cuenta, o va caminando para la gloria o va caminando para el infierno. Y el propósito es de que usted sepa, si en realidad usted quiere caminar para el infierno, pues que lo haga con entendimiento. Pero se requiere que usted entienda que no fue hecho para que usted viviera esa situación, ni para que usted fuera a ese lugar. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y esto es nada más para los ángeles caídos. Pero les quiero decir que multitud de seres humanos van a tener o vamos a tener, si nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, que acompañar a esos ángeles desobedientes. Y Dios lo que quiere es incitarnos a obedecer. Sigo leyendo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que algunos aquí, eso es lo que piensan. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta es la lucha de muchos de los seres humanos. Y así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal que está en mí, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo
Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Este último versículo, reiterando para que usted comprenda, muchos de los seres humanos queremos servir nada más con la mente a Dios. Y muchos de los seres humanos decimos, yo amo a Dios. Es mi Creador, yo lo amo. Yo estoy con Dios. Pero esta carne le da sus deleites. Esta carne la deja que se disfrute haciendo la maldad, haciendo lo que no debe hacer. Esta carne es la que reina, porque los sentimientos de esta carne son los que se hacen. Cuando el hombre vive para Dios, sujeta a esta carne. El hombre, por sí mismo, ¿sabe qué? Es difícil de lograr hacer las cosas que valen la pena. Tiene que echarse una lucha por lo bueno. Lo malo fácil se hace. Y hoy en día le vamos a decir, hay algo bueno que usted puede hacer. Decidir por Dios es lo mejor. Hay algo malo que usted también puede hacer. Ignorar a Dios. Esto va a resultar, en un futuro se va a dar cuenta que no fue una buena decisión. Dice la Escritura, si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, ábrelo. Abre ese corazón. Él está a la puerta y está llamando. Si alguno oye la voz de Dios, dice que Él quiere entrar en su corazón. Pero Él es un Dios que, siendo un Dios tan poderoso que lo crió a usted y a mí, y que tiene el poder para entrar a su corazón, Él no va a hacerlo si usted no lo abre. Él no va a hacerlo si usted no lo invita a su corazón. ¿Sabe qué? Esto es algo terrible. Hoy en día nosotros no estamos dispuestos para Dios. Pero va a llegar el tiempo cuando usted se va a lamentar. Y va a empezar a decir si hubiera. Termino diciendo esto. El Dios de amor y misericordia, Él abrió un acceso ahora, que es un acceso para que todos alcancemos la redención de nuestros pecados. Para que todos alcancemos la salvación. Hoy en día no va a ser salvo el que no quiere. Pero les quiero decir que el tiempo para muchos está terminando. Muchos mañana no vamos a amanecer, algunos puede ser que no amanezcamos. Y tuvimos la oportunidad de escuchar este día hoy, que el Dios de amor y misericordia sigue con los brazos abiertos. Que solamente bastaba el aceptar y el venir a sus pies para alcanzar esa promesa de vida eterna. A nadie lo podemos forzar, pero sí le queremos hacer saber que esta palabra un día va a sonar en la eternidad. Es un eco que va a ser eco. Y va a darse cuenta que esta palabra la escribió Dios, no el hombre. Y la puso Dios para que usted y yo alcanzáramos su misericordia. Hoy en día está llamando para salvación. Un día va a ser el llamamiento para juicio. Y cierro con esto diciéndoles, nos conviene el llamamiento hoy en día para rendirnos a sus pies y rendir cuentas ante el Creador. No espere al llamamiento para juicio. Les quiero decir que cuando usted ya vaya para allá, ya vaya justificado, porque si no, allá no va a haber nadie que le pueda ayudar. Hoy en día tenemos a Cristo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Salvador. Es el que nos puede redimir del pecado. Cuando nos presentemos allá, el mismo Cristo que está hoy en día redimiendo los pecados va a ser el mismo que lo va a juzgar a usted y a mí. Y si usted no pone atención, ese día no está muy lejos para muchos. Puede ser que para muchos o algunos sea el último día este día. Así es que si usted gusta, le invitamos, permítanos orar por usted. Estamos aquí todavía por un momento. Y si hay alguien que está en necesidad, pues le invitamos, acérquese para acá. Vamos a orar por usted solamente. Nosotros no sanamos a nadie. Nosotros le pedimos al Dios que puede sanarlo a usted. Nosotros no podemos declararle a usted salvación.
sanidad. Pero sí podemos pedirle al que lo puede hacer, declarándole su sanidad por medio de su misericordia, al Todopoderoso. Están invitados si gustan, les esperamos. Mientras que se arriban los hermanos para acá, vamos a invitar, nuestra hermana va a cantar una alabanza aquí y vamos a gozarnos todavía por un momentito. Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar y decirte, Señor, yo te necesito. Me fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu altar. Cuando pruebas, Señor, mi alma se encuentra, y por momentos yo me siento derrotada. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo y decirte, Señor, yo te necesito. Ven, fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu altar. Aleluya. El Señor está esperando que vengamos ante su presencia. Aleluya. Y en momentos difíciles clamar, decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Ven en mi vida, Jesús. Sin ti no soy nada, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Y decirte, Señor, yo te necesito. Ven, fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu altar, y decirte, Señor, yo te necesito. Ven, fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu
ante tu altar y decirte, Señor, yo te necesito. Me fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu altar. Invitamos a todos nuestros hermanos, acérquense para acá, vamos a orar todos juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos permita darle gracias juntos por lo que ha hecho ese día. Amén. Solo a ti puedo clamar y decirte, Señor, yo te necesito. Me fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu altar, y decirte, Señor, yo te necesito. Me fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrado ante tu altar. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra, y por momentos yo me siento derrotado. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti yo puedo y decirte, Señor, yo te necesito.